Esta semana miramos los globos y les damos toda la información práctica. Recorremos un castillo que tiene mucho que ver con Leonardo da Vinci y un pueblo demasiado turístico. Y conocemos un camping municipal muy barato y con todos los servicios. Porque hoy estamos en Chaumont-sur-Loire y Amboise, en el corazón del río Loira, en Francia. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. El valle del río Loira o Loire, en el corazón de Francia, es conocido como la tierra de los castillos. A lo largo de más de 280 kilómetros, el Loira se desliza entre paisajes de viñedos, aldeas y colinas, ofreciendo el escenario perfecto para la construcción de estas impresionantes residencias. Pero, ¿por qué hay tantos castillos allí? Originalmente muchos fueron fortalezas militares durante la Edad Media, edificios rústicos y espartanos que servían para proteger territorios, controlar rutas comerciales y defender a sus habitantes. Con el tiempo, sobre todo en el siglo XV y XVI, cuando Francia ya era una potencia y casi nadie se atrevía a atacarla, muchas de estas construcciones se transformaron en residencias de lujo para la nobleza y la realeza francesa. No eran solo casas, eran símbolos de poder y riqueza, lugares para la caza, la música, el arte y la vida cortesana. Y aunque aún hoy, en el siglo XXI, los seguimos llamando castillos, se trataban más en realidad de palacios, que inclusive en algunos casos alojaron a familias reales enteras. Los castillos más famosos están distribuidos entre Orleans y Nantes, pasando por ciudades como Tours y Blois. Entre ellos destacan Chambord, con su escalinata y sus enormes torres, Chenonceau, el castillo de las damas, que se refleja sobre el río Cher, Amboise, donde descansan algunos reyes franceses, y Villardry, célebre por sus jardines ornamentales que parecen una obra de arte. Después de la Revolución Francesa, muchos de los castillos entraron en una lenta agonía que llevó a algunos a su destrucción. Cargados de deudas y con costos de mantenimiento inasumibles, sus dueños fueron cediéndolos por las buenas o por las malas, a fundaciones privadas o al Estado, y con el tiempo se convirtieron en atracciones turísticas. Hoy la zona cuenta con una buena infraestructura para visitarla en autocaravana. A lo largo del río Loira hay muchos campings, algunas áreas para autocaravanas e incluso parkings desde donde podemos visitar estos magníficos castillos. Y por supuesto, ya les vamos a hablar sobre el camping en el que estamos alojados, pero imagínense poder estar tomándose una cervecita o un café con ese paisaje. Impresionante e indescriptible. Pero lo que sí es descriptible son estos globos que estamos viendo ahora en el aire, que pasaban exactamente por encima del camping. Y esto se trata más de una casualidad. Y ahora les explico por qué. Les dijimos que les íbamos a dar informaciones prácticas sobre esto de los globos, que son una atracción en esta zona del Loira. Una atracción turística, obviamente, pero que a mucha gente le puede llegar a gustar. ¿De qué se trata esto? Se trata de recorridos en globos que funcionan con aire caliente. Tienen sus limitaciones, ¿y cuáles son? Estos globos solo pueden partir cuando el viento es de menos de 10 km por hora. Por supuesto, cuando no hay tormenta eléctrica, cuando el clima está bien, básicamente. Y esa limitación nos puede llegar a complicar si nosotros, por ejemplo, vamos un fin de semana, 2 o 3 días, porque vamos a tener que estar justo en el momento en que el clima acompaña. Las empresas ofrecen estos servicios que son un paseo en globo de aproximadamente 1 hora, un poco más de eso, aunque el recorrido total en teoría son 3 horas desde que se llena el globo con aire caliente hasta que se aterriza y se los va a buscar. Aproximadamente eso dura 3 horas, pero el vuelo en globo real dura aproximadamente 1 hora. ¿Cuánto cuesta? Depende de la compañía. Ustedes saben que aquí no vendemos nada ni damos ningún link para que ustedes hagan ninguna compra. Pero sí pudimos averiguar en ese momento que entre 125 y 250 euros es lo que va a costar este servicio básico para un grupo de hasta 22 personas. Esos globos grandes que llevan mucha gente. Son 22 personas en un globo, que están separados los espacios para que la gente no se amontone ni se pegue entre sí. Si queremos gastar un poco más de dinero, entre 250 y 500 para un grupo de 6. Y si nos sobra dinero y queremos tener
una atención con nuestra pareja, por más de 500, casi 800 se puede tener un vuelo específicamente para 2 personas. Un placer definitivamente, pero como dije al principio, esto va a depender de las condiciones climáticas a tal punto que algunas compañías cobran por adelantado y si ese día el clima no acompaña, uno no es que pierda ese voucher, esa reserva, sino que se la corren para otro día. El problema es que si nosotros venimos de España, eso no nos va a servir. Por eso, si quieren un consejo práctico, hay algunas compañías que pudimos investigar que permiten una reserva, pero en el caso de que ese día donde nosotros reservamos no se pueda volar porque las condiciones climáticas no lo permitan, les van a devolver el dinero o no les van a cobrar nada. Además, comentarles que la ubicación de donde sale el globo y donde llega es totalmente dependiente de ese clima. Así que ustedes pueden pasar por encima del camping como pueden pasar 50 kilómetros para arriba o 50 para abajo. Y ahora desde el camping nos vamos directamente para Amboise, sé que es seguro que no se pronuncia así en francés. Y déjenme contarle también un poquito de la parte práctica de esto. Desde donde estamos en estos momentos vamos a tener unos 20 kilómetros aproximadamente. Aquí el problema es que no hay demasiado transporte público como para poder hacer este recorrido, pero sí lo podemos hacer perfectamente con una moto como lo hicimos nosotros. Es un paseo realmente. Pero todavía mejor se puede hacer con una bicicleta, mejor si es eléctrica, porque hay una senda paralela al río Loira que lo atraviesa prácticamente por completo durante decenas de kilómetros. Y en este caso esos 20 kilómetros los vamos a poder hacer en forma totalmente segura por esa senda. Lo único que es que no está asfaltada, sino que es algo así como una especie de piedra, de pista, pero no es inconveniente para ninguna bicicleta. Un paseo a tener en cuenta. Cuando llegamos, Amboise es un lugar extremadamente turístico, muy turístico, demasiado turístico. De hecho, allí mismo hay un área para autocaravanas que cuesta más barata todavía que este camping, aunque las críticas no son demasiado buenas, pero si queremos estar exactamente en el medio de todo, hay un área para autocaravanas que creo que cuesta 14 euros y que nos da los servicios básicos de las áreas de autocaravanas de Camping Car Park. O sea, el estacionamiento, el cambio de agua y la electricidad, que es interesante, solo por 14 euros. Pero eso sí, vamos a tener que estar un poquito apiñados. Al lado de esta área para autocaravanas hay un camping con todos los servicios, pero cuidado, ese camping ya cuesta más caro. Así que nosotros preferimos estar un poquito más lejos en el camping municipal, como ya les hemos comentado. Una vez que entramos en la ciudad, el pueblo, como quieran ustedes llamarlos, la atracción principal obviamente es el Castillo Real de Amboise, un lugar que no cuesta caro visitar, son aproximadamente 14 euros, un poquito más, con lo que cobra también el ayuntamiento, y se puede hacer una visita libre. El castillo en general tiene algunas salas que están un poquito más amobladas, algunas están reamobladas con muebles más modernos y las otras son básicamente algo para que los turistas puedan disfrutar. Tal vez la atracción más importante en este castillo sea la capilla de Sant Huberto, la capilla de Santo Huberto. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la tumba de Leonardo da Vinci, que lamentablemente justo en ese momento se nos perdió la filmación. Había mucha cantidad de gente, esto es complicado, sobre todo si uno de casualidad se le ocurre ir un fin de semana porque va a estar abarrotado de franceses y también de turistas de extranjeros. La visita al castillo, que tal vez no sea el mejor de todo el Valle del Loira, sin embargo, vale la pena. Como también vale la pena recorrer un poquito el pueblo, abarrotado, eso sí, de gente, pero también de cafés, de restaurantes, todo dirigido obviamente al turista. Y ya saben, en esto tenemos que buscar, porque nosotros hemos conseguido, por ejemplo, cafés por 1,30 €, pero también hay cafés de 2,50 €, y hemos conseguido, enfrente del castillo, helados a 1,50 €, de esos que ya no se ven, y muy pero muy rico. Pero bueno, por lo demás es simplemente caminar, disfrutar un poco de la cantidad de gente que hay, si nos gusta estar con mucha gente, y si no, salir rápido del castillo e irse para otro lado. Una alternativa interesante para visitar en la zona, en la que hay muchos castillos, ya sabemos, se pueden visitar, hay muchos castillos que se pueden visitar inclusive con la autocaravana, dejar la autocaravana en la puerta misma del castillo, algunas hay que pagar unos 6-7 euros y desde ahí hacemos el recorrido y seguimos camino. También una alternativa. Los precios de los castillos están entre 10 euros y hasta 30 euros, creo que es el que cobra más caro. Dependerá de nosotros cuáles queremos elegir para poder visitar esta hermosa zona del Valle del Río Loira.
Pero vamos a volver al camping porque también les queremos hablar un poquito de esta zona. Como les dijimos, el camping queda a aproximadamente unos 20 kilómetros de Amboise, pero también queda a unos 10 o 12 kilómetros de Blois, que es otro de los lugares donde también podemos encontrar estos castillos sobre el río Loira. Un lugar que a nuestro criterio es estratégico, pero básicamente que también lo elegimos porque se trata de un camping con todos los servicios incluidos por solamente 18 euros, que es lo que pagamos en mayo de 2025. Recuerden, este camping se encuentra en este pueblito que se llama Chamon-sur-Loire. Un pueblito muy pero muy pequeño, no hay prácticamente nada para hacer, básicamente ni siquiera creo que hay una boulangerie. Así que desde el punto de vista estratégico sirve, desde el punto de vista operativo un poquito complicado si necesitamos comprar algo. En este pueblo el Château de Chamon-sur-Loire es también uno de los mejores castillos que hay sobre el río Loira. Es un poquito cara la entrada, pero queda caminando desde el camping, así que ni siquiera nos vamos a tener que mover. Una buena alternativa también para seguir visitando estos hermosos castillos. Vamos a hablar un poquito de este camping. Es un camping, como les dije, con todos los servicios. Esto significa que además de la parcela, que no está para nada delimitada, vamos a tener también el acceso a la electricidad de 16 amperes, esto es mucho realmente, y aparte baños completos, con servicio de ducha con agua caliente ilimitada y el servicio del baño tradicional, además de lugares para lavar la vajilla y lavar la ropa, y además también máquinas para lavar la ropa. Un servicio completo, pero es un camping obviamente municipal bastante limitado. Hay muchísima gente, sobre todo los fines de semana, y recuerden que van a tener que convivir con el ambiente del camping. Eso significa que al lado de la autocaravana perfectamente también se puede colocar una tienda de campaña. Aquí es muy pero muy habitual hacer recorridos en bicicleta. La gente se lleva en la bicicleta una tienda de campaña o incluso también la puede alquilar en el camping. Se queda ahí a la noche y eso solamente les cuesta creo que 10 euros o 7 euros. Es muy pero muy barato. Es un camping familiar, hay mucha gente, mucho ruido. Si lo que quieren es descansar, no es tal vez el mejor de los lugares. Y además hay otro problema. Si hace calor, hay espacios que están sombreados, están muy pero muy lindos, pero son muy limitados. Y como el camping se llena bastante, sobre todo los fines de semana, les va a ser complicado encontrarlos. Por lo demás, creemos que es una alternativa razonable por un precio razonable para visitar esta hermosa zona de los castillos del Var. Y en este punto, y como siempre, los invitamos a suscribirse y activar la casilla de notificaciones, porque esto ayuda al canal, pero también ayuda a toda la comunidad. Y si les gustó el video, los invitamos también a hacer like, porque esto le gusta al algoritmo de YouTube. En este momento colocamos en pantalla la ubicación exacta de este camping, por si ustedes están en la zona y quieren visitarlo. Esperamos como siempre que les haya gustado y esperamos que les haya servido. Recuerden que tenemos casi 200 videos en línea en estos momentos, así que los invitamos a ver algunos de ellos. Hasta la próxima. Esto es un video de Autocaravana Práctica.